Un eje de coordenadas son dos rectas perpendiculares en el plano. Gracias a ellas podemos representar puntos en el plano en dos dimensiones. Está conformado por dos ejes, el eje X y el eje Y. El eje X, llamado también el eje de las abscisas, que representa el eje X, y el eje Y es el eje de las ordenadas. El cruce o intersección de ambas rectas se da en el punto 0 y se llama origen de coordenadas. En el eje de las abscisas X, los números positivos se representan a partir del número 0 hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda. En el eje de las ordenadas Y, los números positivos se representan a partir del 0 hacia arriba y los negativos hacia abajo. Los cuadrantes se enumeran del 1 al 4 en sentido inverso a las agujas del reloj. En el primer cuadrante, todos los pares ordenados son positivos. En el segundo cuadrante, los pares ordenados es negativo y positivo. Negativo en el eje de las abscisas y positivo para el eje de las ordenadas. En el tercer cuadrante, todos los pares ordenados son negativos. En el cuarto cuadrante, los pares ordenados son positivo-negativo. Positivo para el eje de las abscisas y negativo para el eje de las ordenadas. Aquí tenemos un ejemplo de ubicación de los puntos en el plano cartesiano. Tenemos el plano, el punto 2,1, el punto 4,3, el punto menos 2,3, el punto menos 3,3 y el punto 3, menos 2. Tenemos un ejemplo que dice, dados los puntos A, menos 2,1, B, 1,4 y C, 4,1, determine el perímetro y el área. Lo primero que hacemos es ubicar los puntos A, B y C en el plano cartesiano y unimos dichos puntos. Tenemos el triángulo que tiene 6 unidades en la base y el punto B, si lo proyectamos, es el punto medio del lado AC. Ahí tenemos BH, el cual está dividiendo en dos triángulos de la misma área, el triángulo ABH y el triángulo BCH. Entonces, el perímetro, tenemos que hallar la hipotenusa de esos triángulos. Para esto, tenemos que AB al cuadrado es igual a AH al cuadrado más BH al cuadrado. Entonces, la hipotenusa AB es igual al lado BC y eso sale 3 raíz de 2. Y la base AC sería 6. Por lo tanto, el perímetro 2P es igual a 2 veces los lados que son iguales, que son 3 raíz de 2 cada uno, más 6 unidades de la base. Y eso saldría 6 raíz de 2 más 1. Para el área tendríamos base por altura sobre 2. La base AC, que mide 6, por la altura BH, que mide 3, sería 6 por 3, 18 sobre 2, igual a 9. Par ordenado. Es un conjunto formado por dos elementos dispuestos en un determinado orden, A, B, donde A es la primera componente y B es la segunda componente. Como ejemplo tenemos Carlos, 58, Ana, 36 y Antonio, 72. Las primeras componentes representan a los nombres y las segundas componentes representan sus pesos en kilogramos. Otro ejemplo sería Ecuador, Quito, Perú, Lima, Francia, París, Egipto, El Cairo.
En este caso, las primeras componentes representan los nombres de un país y las segundas componentes las capitales de cada país. Es importante saber que el par ordenado AB es diferente al par ordenado BA, pero el par ordenado AB es igual al par ordenado CD si y solo si las primeras componentes son iguales y las segundas componentes también son iguales. Considerando los pares ordenados 3x,10 igual al par ordenado 18, y más y menos 3, nos piden calcular x más y. Igualamos las primeras componentes, en este caso 3x igual a 18, despejando la incógnita x obtenemos que vale 6. Seguidamente igualamos las segundas componentes, o sea 10 igual a y menos 3, despejando y obtenemos que tiene el valor de 13. Por lo tanto, x más y es igual a 6 más 13 igual a 19. Distancia entre dos puntos. Para ello, para obtener la distancia entre dos puntos, vamos a emplear una fórmula que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Y dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados de las primeras componentes más la diferencia de los cuadrados de las segundas componentes. Como ejemplo, vamos a calcular la distancia entre los puntos A y B. Ahí las tenemos. El punto A, cuyas coordenadas son menos 2,1, y el punto B, cuyas coordenadas son 1,4. Para este caso, primero tomamos la coordenada de B, la abscisa de B, y según restado menos la abscisa de A. Para el caso de las ordenadas, primero tomamos el cuadrado de la ordenada de B menos el cuadrado de la ordenada de A. Y obtenemos que esta distancia AB es igual a 2 raíz de 13. Ejemplo 2. Calcular la distancia entre los puntos M y N. Ahí tenemos los puntos M y N. M cuyas coordenadas son menos 2,4 y N cuyas coordenadas son 2,1. Aplicando la fórmula, se tiene que dicha distancia es igual a 3,87. Punto medio. Es el punto que se encuentra a la misma distancia de otros dos puntos cualquiera o extremos de un segmento. Si es un segmento, el punto medio es el que lo divide en dos partes iguales. En el plano cartesiano, el punto medio M se denota con un par ordenado XY. Para ello, tenemos la fórmula que el punto medio es la semisuma de las abscisas de los puntos dados y la semisuma de las ordenadas de los puntos dados. Estos dos valores, estas dos semisumas, conforman el par ordenado del punto M. Ejemplo, vamos a hallar el punto medio del segmento AB. El segmento AB, ahí lo observamos, tiene como punto A las coordenadas menos 2,1 y las coordenadas del punto B 1,4. Aplicando la fórmula tenemos que M es igual a menos 2 más 1 sobre 2, semisuma de las abscisas, y como ordenada la semisuma de las ordenadas de los puntos dados, 1 más 4 sobre 2, y de ahí obtenemos como coordenadas menos 1 medio, 5 medios. Ahí lo tenemos. Pendiente de recta. Es la medida de inclinación de la recta. La pendiente de una recta nos indica cuánto aumenta o disminuye la altura, coordenada Y, conforme aumenta la distancia horizontal, coordenada X. Ahí tenemos la imagen de una persona en una pendiente y esta vendría a ser una pendiente positiva.
Otro tipo de pendiente, cuando es totalmente horizontal, sería una pendiente cero. Cuando la pendiente es totalmente vertical, es una pendiente infinita. Y cuando está en sentido opuesto a la pendiente positiva, se llama pendiente negativa. Cálculo de la pendiente de una recta. 1. Observando la gráfica. Tenemos el plano cartesiano, tenemos los puntos M y N, M cuyas coordenadas son menos 2, menos 2 y N cuyas coordenadas son 2,3. Para ello, vemos qué distancia ha recorrido horizontalmente. Sería M 2 menos menos 2. Y verticalmente N ha recorrido 3 menos menos 2, o sea 5 unidades. Desde el punto M trazamos un segmento horizontal y desde N uno vertical hasta que se intersecten y evaluamos cuánto se ha desplazado cada punto hasta dicha intersección. Para el caso de M, como repito, es M menos menos 2, que vendría a ser un desplazamiento de 4 unidades, y en el caso del punto N, 3 menos menos 2, se ha desplazado 5 unidades. O sea, la pendiente sería 5 cuartos. Segundo caso, cuando te dan la función. Vamos a ver con el ejemplo la función y igual a menos x más 4. Al haber despejado y, o en este caso ya está despejado, tenemos que el coeficiente de x es menos 1. El término independiente es 4. Por lo tanto, la pendiente va a ser menos 1, porque menos 1 es el número que acompaña a x cuando y está despejado. Ahí tenemos. Otro ejemplo, tenemos la función 3x más 4y igual a 12. Despejando y, tenemos que 4y es igual a menos 3x más 12. Y sería igual a menos 3 cuartos por x más 12. Entonces, el coeficiente que acompaña a x es menos 3 cuartos. Eso vendría a ser la pendiente. Como es negativa, va hacia la izquierda. Caso 3. A partir de dos puntos. Tenemos el plano cartesiano y nos dan dos puntos M y N. M, cuyas coordenadas son menos 2,2, perdón, menos 2, menos 2, y N con las coordenadas 2,3. Tenemos la fórmula que la pendiente es igual a la diferencia de las ordenadas y2 menos y1 dividido entre la diferencia de las abscisas x2 menos x1. Para este caso tenemos que las ordenadas de n y m son 3 y menos 2. O sea, como numerador tendríamos 3 menos menos 2. Y como denominador la diferencia de las abscisas x2 menos x1. Para este caso sería 2 menos menos 2. Y obtenemos que la pendiente es igual a 5 cuartos. Ecuaciones de una recta. Caso A, cuando nos dan dos puntos. Por ejemplo, nos piden encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A 5,2 y B 3,6. Utilizamos la fórmula de que la diferencia de las ordenadas es igual a la pendiente multiplicado por la diferencia de las abscisas. O sea, 6 menos 2 igual a la pendiente m multiplicado por 3 menos 5. Despejando m, obtenemos que el valor de la pendiente es menos 2. Es una pendiente negativa. Entonces, tenemos la fórmula de el punto y la pendiente. Luego,
tenemos la pendiente que es menos 2 y para este caso tomamos el punto A cuyas coordenadas son 5.2, pero indiferentemente podríamos haber tomado al punto B y el resultado se obtendría lo mismo. Para este caso estamos tomando el punto A. Reemplazamos de A, obtenemos que su abscisa es 5 y su ordenada es 2. Entonces, y menos 2 igual a menos 2 que multiplica a x menos 5. De esta ecuación obtenemos la ecuación general 2x más y menos 12 igual a 0. Otro caso sería el caso B del punto de paso y la pendiente. Por ejemplo, nos piden encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto A 3,5 y tiene como pendiente 2, una pendiente positiva. Tenemos la fórmula del punto pendiente, y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Tenemos que la abscisa del punto A es 3 y la ordenada del punto A es igual a 5. Y reemplazamos, tenemos que y menos 5 es igual a 2, que es la pendiente, multiplicado por x menos 3. Despejando, tenemos la fórmula general y menos 2x más 1 igual a 0. Caso C. Pendiente, intercepto. Intercepto de una recta con los ejes. Tenemos el valor de A, que sería el intercepto en el eje X, cuando Y toma el valor de 0, y un valor B, que es el intercepto en el eje Y cuando X toma el valor de 0. Sería la fórmula X sobre A más Y sobre B igual a 1. Y la restricción sería de que A y B sean diferentes de 0, porque si no se crearía una indeterminación. Ejemplo, hallar los interceptos con los ejes de la ecuación menos 2x más 5y más 12 igual a 0. Hacemos primero que el valor de y tome 0 y entonces 2x más 5 por 0 más 12 es igual a 0. De ahí despejando x, tenemos que x toma el valor de 6 y ese valor de 6 de x cuando y es igual a 0 viene a ser a. Luego vamos a hacer que la abscisa x sea 0, entonces reemplazando en la ecuación dada tenemos que menos 2 por 0 más 5y más 12 es igual a 0 y despejando y tenemos que y es igual a menos 12 quintos y ese valor de y cuando x es 0 es b. Ahí tenemos los puntos A y B, A cuando y es 0 y B cuando x es 0. Cuando x es 0, en el caso de B, el valor de la ordenada es menos 12 quintos. Y cuando y es igual a 0, el valor de A toma como coordenada 6,0. Vamos a ver lo que es paralelismo y perpendicularidad de rectas. Y las condiciones de paralelismo y perpendicularidad son: tenemos dos rectas paralelas A y B. Se debe cumplir, para que sean paralelas, se debe cumplir que la pendiente de la recta A sea igual a la pendiente de la recta B. Ejemplo, comprueba que las rectas L1 que pasa por los puntos A 2,3 y B 3,5 y la recta L2 que pasa por los puntos C menos 2, menos 1 y D 4,11 son paralelas. Para que sean paralelas se debe cumplir que ambas pendientes sean iguales. Entonces vamos a evaluar la pendiente de la recta L1. Tenemos que la pendiente es igual a la diferencia de las ordenadas dividida entre la diferencia de las abscisas y eso nos da un valor de 2. Para el caso de la recta L2, la pendiente
tenemos la diferencia de las ordenadas dividida entre la diferencia de las abscisas y nos da un valor de 2. Observamos que ambas pendientes son iguales. Entonces, si la pendiente de L1 es igual a la pendiente de L2, entonces la recta L1 es paralela a L2. Para el caso de la perpendicularidad, tenemos las rectas R y S perpendiculares, o sea que forman un ángulo de 90 grados. Decimos que se debe cumplir que el producto de la pendiente de la recta R por la pendiente de la recta S sea igual a menos 1. Vamos a evaluar con un ejemplo. Comprueba que las rectas L1 y L2, que pasan por los puntos A 5,13, B menos 1,1 y C menos 2,4 y D 2,2 respectivamente, son perpendiculares. Pues para que sean perpendiculares debemos comprobar que la pendiente de la recta L1 multiplicado por la pendiente de la recta L2 es igual a menos 1. Evaluamos la pendiente de L1 y L2, decimos que la pendiente de L1 es la diferencia de las ordenadas dividida entre la diferencia de las abscisas, y ello, reemplazando los valores, tenemos que la pendiente de la recta L1 toma el valor de 2. Evaluando la recta L2, diferencia de las ordenadas dividida entre la diferencia de las abscisas, toma el valor de menos 1/2. Estos valores lo multiplicamos para comprobar si toma el valor de menos 1, y efectivamente 2 por menos 1/2 es igual a menos 1. Esto quiere decir que si la pendiente de la recta L1 multiplicado por la pendiente L2 nos da el valor de menos 1, entonces L1 es perpendicular a L2. Interpretación en las gráficas de la inclinación de una recta. Sean los puntos A y B, A cuyas coordenadas son 1,2 y B con coordenadas 5,10. Tenemos los puntos, la recta, y decimos que la pendiente de la recta AB es 8/4, o sea, pendiente es igual a 2. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por cada unidad que avanza en el eje X, aumenta 2 unidades en el eje Y. Otro ejemplo. Tenemos los puntos A con coordenadas 2,-8 y B con coordenadas menos 2,2. Hallando la pendiente, tenemos que la pendiente es menos 2,5, pendiente negativa. ¿Esto qué significa? Significa que por cada unidad que se avanza en el eje X, disminuye 2,5 unidades en el eje Y. Casos especiales. Tenemos los puntos AB con coordenadas 1,2 y B con coordenadas 6,2. Ahí lo tenemos. Forman el segmento AB, del cual hallamos la pendiente. Y nos arroja un valor de 0/5, o sea, pendiente 0. No tiene pendiente. Quiere decir que por cada unidad que avanza en el eje X, no hay aumento en el eje Y. Otro caso especial, los puntos M y N, M con coordenadas 3,1 y N con coordenadas 3,5. Ahí lo tenemos. Y hallamos su pendiente y nos sale un valor de 4/0, o sea que pendiente indeterminada o no, la pendiente es infinita. Y significa que por cada unidad que avanza en el eje Y, no hay aumento en el eje X. Ecuación de la recta paralela. Ejemplo, determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto A con coordenadas menos 2,5 y es paralela a la recta cuya ecuación es y igual a menos 3 más 9. Solución. Sabemos que y es igual a la pendiente por x más b. B es el intercepto en el eje de las ordenadas. También sabemos que la pendiente 1 es igual a la pendiente 2 en rectas paralelas. Y tenemos la ecuación que y menos y1 es igual a la pendiente que multiplica x menos x1. De y igual a mx más b
tenemos que y es igual a menos 3x más 9. Entonces, la pendiente de dicha recta es el coeficiente que acompaña a la incógnita x, o sea, menos 3. Quiere decir que la pendiente de una recta es igual a la pendiente de la otra recta igual a menos 3. Ahí tenemos la recta que pasa por los puntos menos 2,5 y cuando x se hace 0, b es 9 y su pendiente menos 3. Ahora, para la otra recta, y menos y1 es igual a la pendiente que multiplica x menos x1. Con el valor del punto A menos 2,5 tenemos que y menos 5 es igual a menos 3 que multiplica a x menos 2. Obtenemos la ecuación y igual a menos 3x menos 1. Ahí tenemos la recta que pasa por el punto n 0, menos 1 y con pendiente menos 3. Ecuación de la recta perpendicular. Ejemplo, determinar la ecuación explícita de la recta que contiene el punto P 8,5 y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos G menos 3,7 y H 1, menos 7. Con la recta conocida que pasa por los puntos G y H, obtenemos su pendiente con la fórmula de la diferencia de las ordenadas dividido entre la diferencia de las abscisas. Obtenemos el valor para esa pendiente menos 7 medios, pero sabemos que el producto de las dos pendientes perpendiculares es igual a menos 1. Por lo tanto, si tenemos que la pendiente 1 es 7 medios, multiplicado por la pendiente m sub 2 deben tener el valor de menos 1. Entonces la pendiente m2 sería 2 séptimos positivo. Ahora, para hallar la ecuación de la recta desconocida que pasa por el punto P 8,5 y tiene pendiente 2 séptimos. Sería el caso de punto pendiente. Para esto, aplicando la fórmula y menos y sub 1 es igual a la pendiente multiplicado por x menos x1. Y reemplazando los valores, tenemos que y es igual a 2x sobre 7 más 19 séptimos. Punto de intersección de dos rectas. Punto. Describe una posición en el plano cartesiano respecto a un sistema de coordenadas x, y. Si tenemos dos rectas, tenemos las ecuaciones de dichas rectas, entonces tenemos un sistema de ecuaciones que se pueden resolver por los siguientes métodos: igualación, reducción, eliminación y sustitución. Ejemplo, hallar el punto de intersección de las rectas 2x menos y menos 1 igual a 0 y x menos y más 1 igual a 0. Solución. Despejando x de la primera ecuación, tenemos que menos y igual a menos 2x más 1. Menos y es igual a menos x menos 1, que es la segunda ecuación. Igualando, menos 2x más 1 igual a menos x menos 1, obtenemos que x toma el valor de 2. Este valor de x es la componente x de la intersección. Reemplazando en cualquiera de las ecuaciones dadas, tenemos que x menos y más 1 igual a 0, donde x vale 2, menos y más 1 igual a 0, obtenemos que y es igual a 3. Esta sería la componente x de la intersección. Y el punto de intersección, por tanto, sería 2,3. Tenemos la primera recta
y la segunda, y su punto de intersección P 2,3.